Amados hermanos en nuestro Señor Jesucristo y María Santísima, nuestra Madre, comenzamos este santo retiro con estas palabras de nuestro Señor. Yo soy la luz del mundo. El que me sigue no camina en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Con estas palabras de nuestro Señor, que son para nosotros motivo de gran consuelo. Yo soy la luz del mundo. Quien me sigue no camina en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Hoy celebramos, queridos hermanos, en la iglesia, la fiesta de la presentación del Señor, el día en que la Santísima Virgen ofrenda a su Hijo en el templo y lo presenta al Padre. Y hoy día el Espíritu Santo proclama por boca de Simeón, dice a Jesús, le dice, Él es la luz de las naciones, luz de todos los pueblos, lumen gentium, así dice el latín, es luz para las gentes. Jesucristo está en el mundo para iluminar a todos. Y hoy nosotros, queridos hermanos, en esta primera conferencia, quisiera con ustedes que podamos dar gracias a este Jesús. Gracias, Señor, gracias, porque tu luz es la que guía nuestra vida. Dichoso el hombre que ha puesto su confianza en el Señor, dice el Salmo. Pues digámosle ahora, gracias, Señor, porque tú guías nuestra vida. Gracias porque en ti podemos apoyarnos. Eso es el cristiano. ¿Qué es el cristiano? ¿Quién es el cristiano en definitiva? El cristiano, ¿dónde radica su grandeza, su alegría perpetua? ¿Dónde? ¿En que tiene dinero? No. ¿En que tiene poder? Tampoco. ¿En que somos muchos? Tampoco. Sería equivocado. Hoy día vamos a escuchar en la Sagrada Escritura, si no hubiéramos celebrado la Virgen, la presentación del Señor, hubiéramos escuchado en la segunda lectura, San Pablo dice, ¿quiénes eran los cristianos de su tiempo? Entre ustedes no hay ricos, no hay poderosos, ustedes son gente pobre, ¿no? Lo más pobre, lo despreciado, lo que no cuenta, Dios ha escogido, dice San Pablo, ¿no? Los pobres que no tienen conocimiento, que no tienen dinero, que no tienen influencia, que no tienen grandes expectativas. Esos eran los primeros cristianos, porque eso también fueron los apóstoles. Gente pobre, eran 12 pescadores, gente ignorante. ¿Dónde está por eso el poder, la grandeza del cristiano? No está en nosotros, no está en nosotros. Qué bonito. No está en nosotros, está en esto, queridos hermanos, en estas palabras de Jesús. Yo soy la luz del mundo. Yo soy el Maestro. Yo, detrás de estas palabras, está yo soy Dios. Ahí está la grandeza del cristiano. El cristiano es la persona que ha encontrado a Dios. Ahí radica su paz, su tranquilidad. El Papa Juan Pablo II decía, jamás daremos gracias suficientemente por este don, porque Cristo se ha hecho nuestro compañero, se ha hecho nuestro camino. ¿No? Qué bonito. Se ha hecho, qué bonito, se ha hecho compañero nuestro. Fíjate, Dios en persona, ¿quién iba a soñar? Dios en persona ha bajado a la tierra. Dios está 2000 años con nosotros. Esa es la alegría del cristiano. Y este retiro, querido hermano, es para afianzarte en esta acción de gracias. ¿Cómo agradecemos al Señor? ¿Cómo agradecemos? Fíjate algo que ocurre para nosotros cotidianamente, sin ningún aspaviento.
Jesús con nosotros, Dios con nosotros. ¿Qué pueblo, dice la Sagrada Escritura, tiene a su Dios tan cerca como nosotros? ¿Qué pueblo? Las religiones antiguas siempre, o el mejor, el hombre siempre ha buscado a Dios. Se dice, el hombre es un animal religioso. Eso quiere decir que el hombre siempre busca a Dios, siempre tiene hambre de Él. Por eso siempre, la humanidad siempre ha creído en Dios y se ha fabricado dioses cuando ha practicado la idolatría. Y hoy no deja el hombre de buscar a Dios, porque el hombre sabe que no puede encerrarse en la burbuja de su vida. Tiene que responder, ¿quién me ha sacado de la nada? ¿Por qué existo en este mundo? ¿Para qué existo? ¿Para qué estoy en esta vida? Comer, beber, dormir, eso no lo aburre. Si somos seres humanos sensatos, empezamos a preguntarnos, ¿para qué yo vivo aquí? ¿Qué sentido tiene estar sufriendo en esta vida? ¿Para qué he sido expulsado? Un amargado podría decir, ¿para qué he sido expulsado aquí a este mundo? Que estoy sufriendo, tengo enfermedades, fracasos en la vida. ¿Para qué? ¿Para qué vivir más y más tiempo? Eso el ser humano siempre se lo ha preguntado. Es una pregunta que siempre se plantea. Y por eso mismo, porque se plantea esa pregunta, un ¿para qué estoy aquí? Nunca ha podido responderse el hombre por sí solo. La respuesta es Dios. Dios. Y este Dios, fíjense, este Jesús, que sabe así nuestra hambre, estamos celebrando hoy día los 40 días después del nacimiento. Se presenta en el templo, la Madre, la Virgen Santísima, lo presenta al Padre Eterno, y en ese momento el Espíritu Santo dice, ese niño es la luz del mundo. Para eso ha nacido, ¿no? Eso está, vamos a repasarlo un poquitín para que ustedes también lo repasen. Está el Evangelio de San Lucas, ¿no? Dice, en el capítulo 1, dice, pero en el capítulo 2, en el versículo 32, canta, Simeón habla de esta manera, ahora Señor, puedes dejar a tu siervo descansar en paz, porque mis ojos han visto tu salvación. Qué bonito, qué agradecido este hombre. Había esperado años que se apareciese el Mesías. Tanta era su fe que Dios le había prometido, no vas a morir sin ver al Mesías. Simeón era un hombre tan santo que le dolía ver a su pueblo sumergido en tanto dolor, en tanto sufrimiento, tanto pecado. Y ese hombre iba a la iglesia a orar. Y era un hombre tan de Dios, que tenía tanta comunión con Dios, que Dios mismo le dice, Simeón, no temas, he escuchado tu oración. Y para que veas que yo te escucho, te voy a premiar. ¿Cómo? Tú vas a morir, pero primero vas a ver al Mesías, que yo te voy a enviar. He escuchado tu oración. Dios es sensible, ¿no? Dios es sensible. Y, ¿no? Fíjense, dice aquí por eso el versículo 27, movido por el Espíritu, vino al templo. Fíjense qué bonito, ¿no? Simeón fue al templo movido por el Espíritu Santo. Y ese hombre estaba guiado por el Espíritu Santo, guiado por Dios. Y entonces por su boca va a hablar el Espíritu Santo. Y dice, ve al niño, lo coge en brazos y empieza a cantar. Ahora, Señor, puedes dejar a tu siervo irse en paz. Qué bonito, Señor, me voy en paz. Dejo esta vida llena de dolor, pero me voy en paz. Y llévame, Señor, a tu gloria. Llévame. ¿Por qué? Porque he visto, dice, mis ojos han visto tu Salvador, tu salvación, traduce también la Biblia, ¿no?
he visto a tu Salvador, he visto al Salvador ya del mundo, ya puedo descansar en paz. Y dice a continuación, ¿no? Dice, luz para iluminar a las gentes, luz para iluminar a los pueblos. Eso es Jesucristo, la luz. Viene a este mundo como luz para guiar a los hombres, para guiar a todos los que le esperan. Y después va a aclarar, es una luz que viene a iluminar a todos los que le esperan. Es una luz que quiere dar vista incluso a los que están ciegos. Veremos también en la segunda parte. Esta luz también es conflictiva. La luz de Jesucristo crea conflicto, crea mucho conflicto. Pero vamos a detenernos en esto, queridos hermanos, tan hermoso. La historia de Simeón, ¿no? Y estas palabras que dirige al Señor. Señor, dice, puedes dejar a tu siervo irse en paz, porque mis ojos han visto tu salvación. Tu salvación. Querido hermano, Dios quiere consolar. Dios quiere traer paz al corazón del hombre. Eso es Jesucristo. Es la fiesta de hoy. Un hombre que sufría, porque era un hombre santo, y sufría al ver a su pueblo alejado de Dios. ¿Y este hombre qué hace? En su dolor. ¿En qué hace en su dolor? En esa visión que tiene de su pueblo. Está viendo, sepan, el pueblo en tiempo del Señor. El pueblo no era fácil. No era nada fácil vivir en ese tiempo. El pueblo estaba lleno de odio, de rencor hacia los romanos. Una cuestión social, por ejemplo. Y había gente, y es las costumbres de entonces, que no valoraba para nada el matrimonio. El divorcio era una cosa que se hacía según capricho de cada uno. Existía. Por eso el Señor, en una de sus predicaciones, va a decir, Moisés les permitió el divorcio, pero ahora no. Y es el Señor quien va a cambiar esa estructura, ese comportamiento, esa conducta. Y el mismo Jesucristo dirá a la gente, a los jefes de su pueblo de entonces, ¿qué les dijo? En los que han escuchado la Santa Misa en estas semanas, han escuchado cómo Jesús se dirigía a los jefes del pueblo. ¿Qué les decía? A ver, cómo el Señor en su cólera también, en su santa indignación, ¿qué les decía? A ver, ¿alguien recuerda? Cuando se enfrenta ya, es cuando el viernes, jueves, miércoles santo, cuando choca con ellos, ¿qué les dice? 3 años había luchado. Jesús, que los conocía bien, les dice hipócritas. Fíjense. O sea, decirles de frente así a los jefes es porque Jesús tenía en claro lo que estaba viendo. Y les decía raza de víboras. ¿Se dan cuenta ustedes que es una víbora, verdad? Lleva en la boca el veneno. Es que las palabras de esa gente era veneno prácticamente para el pueblo. Les decía, ustedes cierran el cielo, la salvación a la gente, y ni entran ustedes ni dejan entrar a los demás. O sea, fíjense la clase de jefes que tenían. Y les decía al mismo pueblo, les decía, en la cátedra de Moisés se han sentado los escribas y fariseos. Hagan lo que les dicen, pero no imiten su conducta. ¿Ven? Ahí está. El Señor dice muy bien, lo que enseñen, mientras enseñen lo correcto, hay que hacer caso. Pero su conducta es pésima. Estamos viendo el tiempo del Señor. O sea, que la gente que era sensible a las cosas de Dios, sufría. Y aquí está, es la historia de Simeón. ¿Y cuál es, digamos, la actitud de Simeón ante esa avalancha? Ante esa avalancha de corrupción que vive en su tiempo. ¿Cuál es? ¿Qué hace Simeón? ¿Dónde le mueve el Espíritu Santo? ¿A dónde lo lleva? A ver, ¿a dónde? ¿A la calle? Fíjense, ¿lo lleva a predicar? No lo lleva. No lo lleva a predicar. Y eso que hacía falta. Y era un hombre que estaba lleno del Espíritu Santo. Dice, movido por el Espíritu Santo. Lean el Evangelio de San Lucas. Pues es precioso ese pasaje, ¿no? Dios se va a revelar a un hombre y con ese gran privilegio, tú vas a ver al Mesías. Qué bonito. No solamente porque lo vas a ver, sino porque he escuchado tu oración y a causa de tu oración te voy a dar al Mesías. Dentro de ese grupo también está la Santísima Virgen.
Pero fíjense, ahí está, digamos, en la historia de este hombre, también el Papa, fíjense, el Papa Francisco nos va a remachar una idea que hoy por hoy, queridos hermanos, hoy por hoy es lo que hace mucha falta. A ver, ¿qué es lo que hace falta? Lo que hemos dicho, ¿verdad? A ver, ¿quién ha leído el documento del Papa? La carta. A ver, ¿quién lo ha leído? No la han leído todavía, ¿no? Evangelii, ¿cómo se llama? A ver, ¿cómo se llama? A ver, Evangelii Gaudium. Es en latín o también en español, sobre el anuncio del Evangelio en el mundo actual. Es una carta que el Papa nos ha dirigido a todos. Una carta donde el Papa nos dice qué es lo que necesita el cristiano. Fíjate, este hombre, para descubrir al Salvador, para descubrir la luz de Dios, cómo Dios lo prepara. Ya era anciano, fíjate, ya era anciano. Eso significa que Dios le había hecho esperar poco o mucho tiempo. Mucho tiempo. O sea, Dios también lo purificó a él. Y luego Dios quiere que no te canses. Dios quiere bendecir. Dios quiere iluminar a los demás. Quiere bendecir. Pero Dios, con Dios, las cosas son, como se dice, las cosas de palacio van despacio. Dios te toma en serio. Te toma en serio. Y entonces confía en ti. Y este hombre oraba una y otra vez. Y entonces el Espíritu Santo fue tomando posesión de este hombre. ¿Y a qué? Fíjense, ¿a qué lo empuja? Lo empuja. Lean la Biblia, a ver qué dice la Biblia. ¿Cómo era la vida de Simeón? A ver San Lucas, capítulo 2, ¿no? Dice, vivía por entonces en Jerusalén un hombre llamado Simeón. Y fíjense cómo lo califica. Era una persona justa y piadosa. ¿Qué calificativo? Un hombre justo significa no es que era un abogado, daba a cada uno lo que quería, no. La justicia en la Biblia no significa eso, dar a cada uno lo que le corresponde, no. Justicia significa que era un hombre santo ante Dios. Un hombre que andaba en la presencia de Dios cabalmente. Eso es el justo en la Sagrada Escritura. Y con esta añadidura, era justo y lleno de piedad. ¿Qué es la virtud de la piedad? Fíjense, ¿qué es la piedad? Era delicado en el servicio de Dios. No era burdo, no era... Era bien delicado. Y dice, una persona justa que esperaba que Dios consolase a Israel. Ahí está su vida, fíjense, qué bonito. Este hombre sabía que el mundo de entonces, los problemas que había, no lo iban a resolver ningún ser humano. No lo iba a resolver. Ahí está. Porque si hubiera creído que con un poco de política se cambiaba el contexto de su tiempo, con un poco de ejércitos, ¿qué hubiera hecho? Se hubiera hecho, pues militar, se hubiera hecho quizá potentado político. Pero no, este hombre ponía su confianza en el que debía ponerlo. Fíjense cómo el Espíritu Santo nos va diciendo dónde ponemos nosotros nuestra confianza. Ante tanto mal que hay en el mundo, que no es para describirlo ahora, ¿dónde poner la confianza? ¿Dónde? Los políticos, en el dinero, en el poder. No. Nunca la política, nunca el dinero, solos, nunca han resuelto los problemas. Nunca. Los que han cambiado realmente el mundo, queridos hermanos, son los hombres que han tenido a Dios en sus vidas. Los santos, ¿no? Los santos. Por eso fíjense qué bonito. Una persona justa, que esperaba que Dios consolase a Israel, y qué bonito, dice a continuación el versículo 25, y estaba en él el Espíritu Santo. Qué bonito. Fíjate, ¿qué significa eso? Estaba en él
el Espíritu Santo. O sea, Dios estaba anidando en él. A través de él, Dios nos está hablando. Él no está haciendo su capricho, está haciendo su propia voluntad. Está haciendo, está Dios ahí transmitiéndonos un mensaje. O sea, Dios nos está hablando a través de ese hombre. Ese es de los pocos pasajes donde se describe mucho esa acción del Espíritu Santo en una persona. ¿Y qué hace este hombre? ¿A dónde lo lleva el Espíritu Santo? ¿Qué vida le hace dar? Fíjense, dice, ¿no? Vivía en Jerusalén. Qué bonito. Vivía en Jerusalén. ¿Cuál era su vida? Nos lo dice el versículo 27. Movido por el Espíritu Santo, vino al templo. ¿Cuántas veces este hombre, queridos hermanos? ¿Cuántas veces? ¿Cuántas veces? ¿Cuántas veces no habría intentado encontrar al Mesías? ¿Cuántas veces habría visitado el templo y no lo encontraba? Y ese día lo encuentra. Fíjate. Luego, fíjate, una cosa muy importante, pídele al Señor, no te canses, no te canses. Pídele nunca cansarte de verlo ahí, fíjate, tan humilde. Y que a nosotros, que a ti no te diga nada. Como ese hombre vería al niño Dios y llena su corazón, llena su vida. El peligro de nosotros está en que nos cansamos, nos cansamos. Nos cansamos. ¿Cuánta gente que comienza a servir a Dios? Comienza un día, 2 días, un mes, 2 meses y se desinfla. Se desinfla. ¿Por qué? Fíjate cómo está ahí. Humilde, pequeño. No llama la atención, no llama. Y es lo que le pasó a Simeón. Día tras día, sabía que la promesa de Dios, pero ese hombre no se cansa de esperar. Llegará un día en que esa luz sea potente. Por eso hay que esperar. Hay que esperar hay que esperar que esa fe que tenemos nosotros, para que se haga realmente fuerte y robusta, espera y persevera. Persevera, no te canses, no te canses. Y para no cansarte, fíjate, qué bonito. Este hombre, ¿a qué se dedicaba en el templo? A esto que dice el Papa. Dice el Santo Padre, en este documento, Evangelii Gaudium, en el número, a partir sobre todo ya del número 259, y dice el Papa, en el número 260 dice, con lo que estoy escribiendo no pretendo reemplazar en tantos y valiosos textos magisteriales y célebres escritos de grandes autores. Simplemente propongo algunas reflexiones acerca del espíritu que debe animar en la nueva evangelización, dice el Papa. Vamos a ver. Fíjense lo que nos dice. Vamos a ver. Motivaciones para un renovado impulso misionero. 262. Miren. Evangelizadores con espíritu quiere decir evangelizadores que oran y trabajan. Qué bonito. Qué bonito. Qué bonito. Ninguna motivación será suficiente, dice el Papa, si no arde en los corazones el fuego del Espíritu. Es decir, miren, el Papa quiere que el cristiano en la época que estamos viviendo hoy transforme la sociedad que estamos viviendo. Como a tantos les ha tocado en su época. El cristiano no puede estar pasivo ante lo que está ocurriendo. Nunca lo ha estado la Iglesia.
Nunca. Siempre ha tenido retos que superar, cambiar la situación de entonces, hacerla más cristiana, que sea Cristo la luz del mundo, que esté iluminando las vidas de la gente. Y entonces el Papa dice, hay que motivarnos. ¿Y qué hay que motivaciones? Pues una motivación básica, decirte cómo está el mundo, qué mal está. Necesita que la gente les enseñemos, les animemos a que encuentren en Jesucristo la razón de su vida. ¿Quién lo va a hacer? Tú lo vas a hacer. Te toca a ti. Bueno, ya son dos motivos fuertes. Te necesitan y tú eres la herramienta. Por otra parte, es el mandato de Cristo. Cristo nos ha dicho, hay que ir al mundo entero. ¿Cuántos lo saben? Y se cansan. Eso es la historia de todos los grupos. Todos los grupos. Se hace un tiempo uno catequista, 1 año, 2 años, al tercer año ya se va. O se van a la universidad, o se casan, o le nacen los nietos, y entonces ya por ahí dejan, y además de dejar quizá la evangelización, luego hasta a veces con mal ejemplo y todo. Se cansan, o pasa un disgusto, qué sé yo, entre la catequista, entre el otro misionero, entre el otro del grupo se pelearon, ya no se llevan bien, o vino un párroco nuevo y el párroco me ha tratado mal, me ha mirado mal, ya no voy a su iglesia, ya no voy. Dice, así pasa eso. Y entonces, uno puede estar muy animado, dice el Papa. Te puedo dar muchas razones para animarte a que tú seas una persona en que te comprometas seriamente con el Señor. Pero el Papa dice, fíjense, ninguna motivación es suficiente, ninguna es suficiente. Tú te puedes animar, te pueden animar. Si no arde en los corazones el fuego del Espíritu Santo. Él es el alma de la iglesia. Por eso, mira, lo que quiero en este retiro es que tú te motives no por lo que, por cualquier cosa, sino Él sea el que te motive. Que por Él vivas lo que estás viviendo. Le agrada a tu mamá, le agrada a tu papá, le agrada a tu abuelita, le agrada a tu perrito, no importa, que Él sea el eje de tu vida. Porque a veces nos pasa eso. Por agradar a la gente o por desagradar a la gente, dejamos al Señor. Por eso dice el Papa, mire, antes de proponeros algunas motivaciones y sugerencias espirituales, invoco una vez más al Espíritu Santo. Le ruego que venga a renovar, a sacudir, a impulsar a la iglesia en una audaz salida fuera de sí. Si el Espíritu Santo no te empuja, te vas a cansar, te vas a fatigar. ¿Ves? No vas a llegar a viejo como Simeón, un anciano, y seguía movido por el Espíritu Santo, y nadie lo desanimaba a él, y era el único que esperaba la consolación de Israel, el único que esperaba al Mesías. Los demás se habían cansado. En tiempo del Señor buscaban otros Mesías. Ahí está el famoso Barrabás, ¿no? Y otros que buscaron salvar al pueblo de otra manera. Pero Simeón no se dejó convencer de eso. Había gente política, pero él dijo no, por ahí no viene la salvación, por ahí no viene Dios. Y qué bonito, dice. Aquí dice el Papa. Evangelizadores con espíritu, dice el Papa. Quiere decir evangelizadores que, número 262. Evangelizadores con espíritu quiere decir evangelizadores que oran, lo primero. Evangelizadores con espíritu quiere decir evangelizadores que oran y trabajan. El binomio que no se puede separar. Oran y trabajan. Porque si solamente rezamos, bueno, ¿dónde están las obras? Y si trabajas solo, ¿quién te motiva? Te vas a cansar. Si oras solo, falsa piedad. Porque Dios no solamente nos dice, bueno, o sea, serías
irreal, decir yo rezo, yo rezo, yo rezo, y ves al hermano que está tumbado en la calle, no haces nada por levantarlo. No. Y uno sería también falso, trabajar, 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 ¿con la fuerza de quién? Con tus propias fuerzas. Porque el cristiano que trabaja lo hace con las fuerzas de Dios. Para eso necesita orar. Son dos binomios, es un binomio que no se puede separar. Dice el Papa, no se pueden separar las dos. Y fíjense qué bonito. Sin momentos detenidos de adoración. Escucha. Sin momentos detenidos de adoración, de encuentro orante con la palabra, de diálogo sincero con el Señor, las tareas fácilmente se vacían de sentido. Nos debilitamos por el cansancio y las dificultades y el fervor se apaga. Qué bonito. Ahí está. Copialo, número 262 del libro, para que no crean que yo me estoy sacando de la manga. Me lo estoy sacando. ¿Cuánta oración falta hoy en día? Una necesidad, fíjate. Por eso hoy día este retiro, ¿para qué es? Para esto, querido hermano. Para esto es este retiro. Para pedirle a Él, Señor, tú eres la luz de los pueblos. Eso nos dice Simeón. Eso nos dice la fiesta de hoy, la fiesta de la presentación del Señor. Luz para todos nosotros. ¿Qué le pedimos, Señor? Haz que brille en mí, como brilló en Simeón. Le brilló tanto que fíjense, él solito, prácticamente, ¿no? ¿Cuántos había en su tiempo? Gente inteligente, gente adinerada, políticos, pero cuán pocos eran los que escuchaban al Espíritu Santo. Acá hay un gallo que se levantó un poco tarde, parece. Pues ahí está, qué bonito, ¿ven? Fíjate. Sin momentos detenidos de adoración. Sin momentos detenidos de adoración, de encuentro orante con la palabra, de diálogo sincero con el Señor, las tareas fácilmente se vacían de sentido. Nos debilitamos por el cansancio y las dificultades, y el fervor se apaga. Un texto precioso. Fíjate, parece que el Papa nos está describiendo. Aquí está, aquí detectamos por qué, sepan, nos cansamos tarde o temprano en la vida de apostolado. ¿Por qué tanta gente abandona incluso la iglesia, abandona el grupo de oración, etcétera? ¿Por qué? Porque cuando les dicen, ¿no? Viene un párroco nuevo y ya no le paso, ¿y por qué dejo? Ya no voy más. Hasta porque algunos abandonan la iglesia católica. Porque van a la iglesia buscando otras luces. No la luz de Cristo. ¿Cuánta gente va a entretenerse en la iglesia, a hacer obras sociales? Entonces, como no hay este encuentro con el Señor, este espíritu de adoración, dice el Papa, las tareas se vacían. ¿Cuántos a veces chicos van para ser apostolado, luego acaban enamorándose y ya dejan el apostolado? ¿Así? Es la historia de todos los grupos juveniles. La historia. Pasa eso. Ha habido, yo conozco así grupos a veces, pasa eso. Grupos matrimoniales también. Van así, hacen muchas cosas y luego acaban dejando a su esposo, se van con la amiga que han conocido ahí. Así pasa. Porque no se va buscando lo que hay que buscar, que dice aquí el Papa, ¿no? Se vacían de sentido, nos debilitamos por el cansancio, el fervor. Fíjate, el Papa dice, no se achica, dice, se apaga. Y como esa vela, se está acabando ya la vela. Pero una cosa es que se está acabando, otra cosa es que disminuye disminuye nada más, y otra cosa es que se apagó.
cosa. El Papa dice, se apaga, se apaga. Y vuelve en el siguiente párrafo, dice el Papa, la Iglesia, tú eres la Iglesia, yo soy la Iglesia, necesita imperiosamente el pulmón de la oración. Me alegra enormemente que se multipliquen los grupos de oración, de lectura orante de la palabra, las adoraciones perpetuas de la Eucaristía. Fíjate, es que es Él, no es el sacerdote, no es las cosas que uno hace, es Él. Por eso, ¿cuánto es la crisis que tiene un párroco? Cuando entra un párroco nuevo a una parroquia, los párrocos de aquí y de todo el mundo lo saben, es la crisis. Por eso el Papa dice, esto es para toda la Iglesia, no es solo para Arequipa. El Papa lo está mirando todo el mundo. ¿Cuál es la crisis de un párroco? Entra a una parroquia, tiene que renovarlo todo. Todo tiene que renovarlo. Porque los misioneros, los catequistas se le van. Tiene que conseguir gente nueva. Hasta el coro. Porque no. Es que trabajaban por el cariño que le tenían al otro párroco. Por ahí. ¿Bien? Por ahí. Qué bonito. ¿Bien? Entonces, a ver si ya se me echó el tiempo. Se me echó el tiempo. Les voy a dejar también para que ustedes oren. ¿Bien? Pidámosle hoy día. ¿Bien? Día de la presentación del Señor. Pidámosle que hagamos eco del Papa, sus palabras, ¿no? Dice el Papa, nos pide que dediquemos tiempo largo a la adoración. Por eso nosotros tenemos ese gran sueño, a ver quién se compromete, hace falta, ¿ven? Hace falta. Las pobres hermanas que trabajan con nosotros ya están sobrecargadas de trabajo. Y cuando quisiéramos tener aquí también la adoración perpetua al Señor, que Él esté expuesto las 24 horas del día. Fíjate. Pero es que hace falta gente que diga, pues yo me entrego. Y para eso, ¿qué hace falta? Gente también que rece. A ver, reza por las vocaciones, rezan para que haya más vocaciones en la iglesia. Ahí está. ¿Qué ofrecen? ¿Solamente rezos? Lo que más duele también, pues hay que hacer también algo de sacrificio, alguna limosna, pedir al Señor con fervor y Él bendice. Por eso también ahora pidan pues para que haya muchas vocaciones y el Señor envíe a su iglesia. Podamos tener aquí en el centro, como tenemos en Mariano Melgar también, la adoración perpetua al Señor. Que estemos junto al Señor, junto a Él, porque Él es la luz. Nosotros venimos buscándole a Él. A este retiro yo no te vengo a hablar de mí, te vengo a hablar de Él. Él es, ¿no?, la luz que guía nuestras vidas. Les voy a dejar un ratito. También les digo que vamos a ver, espero que durante a lo largo de las conferencias también les estaré narrando algo de las misiones que hemos hecho. También vendrán a mediodía los misioneros que han participado allá en Cusco. Cerca de 100 misioneros han ido por allá, para que vean, pues yo sé que algunos de ustedes que sabían han estado rezando, ¿no? Que te pueda ayudar para que no estés aburrido ante el Santísimo, una cosa práctica. No hay que siempre leer libros que te ayuden pues, a fomentar en ti deseos de santidad, deseos de piedad. Este bellísimo libro, Jesús, Amor Eucarístico, no debería faltar en ninguna persona. Es un libro precioso para que crezca tu amor a Jesús en la Eucaristía. Bellísimo libro. Y muy asequible este libro, lo lee y lo entiende cualquier persona. Si no tienes devoción a la Eucaristía, lo lees y este libro te da fiebre de Eucaristía. Te da fiebre. Los libros, también el Santo Rosario, Obsequio a María, también para que lo puedas leer. También el Credo del Pueblo de Dios, una vida de un santo, San Pedro de Alcántara, y documentos de la Iglesia, que es muy bueno también, que tienen la Veritatis Splendor, y también si quieres algo más pequeño, tienes la prensa dominical también, que es el comentario del Evangelio del día, domingo, y artículos de liturgia, y también testimonio de algún cristiano. Bueno, nos ponemos de rodillas, vamos a rezar, dentro de un momento volvemos a la segunda charla, ¿ya? En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre
Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Sagrado corazón de Jesús, dulce corazón de María, Santo Patriarca José, santos patronos de Lumen Dei, ven Espíritu Santo, en nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Mantenemos el silencio y también los que deseen confesarse voy a estar confesando.